Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 24. Y hoy hablamos de Lilith en conjunción con Venus y del Sol en oposición con Saturno. La semana pasada pregunté en mi Instagram quiénes conocían el mito de Lilith y me sorprendió que la mitad de las personas que votaron dijeron no conocer este mito. Y yo estoy escribiendo un libro sobre Lilith, en realidad sobre la luna negra, que es un punto astrológico, que tiene una gran referente en Lilith. Entonces me pareció que no podía ser. Me indigné de mi propia mala comunicación. ¿Cómo podía ser que mi comunidad, que gente que está ahí re cerca, que contesta historias y que tiene una relación muy fluida y cercana conmigo, no conociera ese mito? Dije, Seba, tenés que remediar esto. Así que acá estoy, contándoles este mito. Y ya que estoy en este mood mitológico, también les voy a contar el mito de Venus y a analizar un poco algo de la relación entre estas dos historias, o entre estos dos arquetipos que resultan de estos mitos. En la primera mujer, según el sentido común, es Eva. Eva fue creada por Dios sacándole a Adán una costilla. Y en esa costilla Dios produce a Eva, la compañera fiel y sumisa de Adán. Pero en mitos anteriores se narra una primera mujer llamada Lilith, que fue, al igual que Adán, creada directamente desde el barro. Dios crea desde el barro a Adán y a Lilith y les insufla vida. Estos dos compañeros estaban en igualdad. Y Lilith estaba un poco cansada de coger siempre en la misma posición. Estaba cansada de que Adán estuviera arriba y ella abajo. Y dado que, tras varios reclamos, no fue escuchada, no fue oída, Lilith decide expulsarse del paraíso, retirarse, irse, a poder desplegar amplia y anchamente su sexualidad en una isla, con un personaje Satanás, pongamos por caso. Lilith decide voluntariamente entonces irse de un paraíso que implicaba el sometimiento para ella. Se retira de un lugar en donde era obligada, forzada a hacer las cosas en un determinado código, de un determinado modo. Lilith, como arquetipo, representa esta potencia de rebeldía, esta potencia de autonomía y esta fuerza que nos lleva a irnos de los lugares en donde algo o alguien nos daña. Podría decir un par de cosas más que me parecen muy interesantes de este mito, que es que Lilith pronuncia el nombre de Dios. Esa es su forma de exiliarse del paraíso. ¿Esto qué quiere decir? Según la Cábala, el nombre de Dios es una palabra impronunciable, porque está compuesta de 4 consonantes, Yod, He, Vau y He. El tetragramatón es entonces ese nombre de Dios que no se puede pronunciar. En principio no se puede pronunciar porque es imposible, porque nadie puede, no es lograble. Pero además hay una prohibición. Lilith rompe esta prohibición y puede lo imposible. Ese gesto de nombrar el nombre de Dios, de decirlo, la expulsa del paraíso inmediatamente. Entonces en el mito tenemos a una mujer tremendamente poderosa que es capaz de hacer cosas muy potentes. Lilith además, desde esta mirada, conoce muy profundamente lo esotérico. Es una potencia muy enorme. Este mito se corresponde con lo que astrológicamente trabajamos con la luna negra. La luna negra en nuestra carta natal habla de estos lugares en donde aparece esa potencia de transgresión, esa potencia de exilio y esa fuerza enorme que es capaz de darle ese lugar a lo más misterioso, a lo más incognoscible, a lo más intocable, ¿no? a la mayor potencia. El mito de Lilith empieza a cobrar cada vez más relevancia contemporáneamente por todos los movimientos que se vienen dando al interior de nuestra sociedad en relación a lo que concebimos como femenino. La concepción de lo femenino, la concepción de la mujer cambió profundamente en los últimos años y mitos y arquetipos como el de Lilith tienen cada vez más relevancia y más potencia.
Lilith tiene dos grandes caras y la luna negra astrológicamente también tiene esas dos grandes caras. Hay una cara tremendamente creativa, sumamente potente, en donde Lilith tiene cientos de hijos. En el mito, Lilith se expulsa del paraíso y van unos arcángeles a pedirle que regrese. Y ella dice, no voy a volver ni a palos, me tienen podrida. Como castigo a expulsarse del paraíso, Dios condena a Lilith a que se le mueran sus hijos. Cada día, 100 hijos de Lilith deben morir. Algo así era el castigo. Como venganza, Lilith es la patrona de los abortos. Lilith se encarga de llevarse a los hijos de las mujeres. Hay una condición que es que si estas mujeres se encomiendan a esos arcángeles que fueron a retar a Lilith, esos arcángeles median para que Lilith no se lleve a sus hijos. Entonces, durante mucho tiempo, Lilith fue una deidad muy temida por mucha gente y se pedía la protección de estos arcángeles para ponerse a salvo de esa patrona del aborto, que es Lilith. Pero si lo pensamos, dentro de esto está la transgresión lilítica que se vuelve destructiva respecto de ciertas cosas, los hijos de las buenas mujeres, de las Evas, que ocupan ese lugar de Lilith. Hay algo que es re importante en este mito, que es se borra a esa primera mujer. Se hace de cuenta que no está. Se hace de cuenta que la primera mujer es esa que sale de la costilla, es esa mujer sumisa, borrando es esa primera mujer con igualdad de derechos, con igualdad de origen respecto del hombre. Y Lilith de alguna forma va a buscar siempre recuperar ese lugar dentro de lo posible, dentro de lo real, dentro de la existencia. Lilith en la carta natal representa algo que está negado, oculto, tapado, escondido y que pulsa y pulsa y pulsa por retornar, por volver a tener un lugar en la vida, en lo viviente, en lo que existe. Entonces Lilith tiene mucho que ver con la destrucción, sobre todo de aquello que obstruye el espacio para esa potencia. Pero no solamente, también hay una parte destructiva en Lilith que tiene que ver con algo de lo excesivo. Lilith representa algo excesivo. En nuestra carta natal aparece como una potencia que anda a agarrarla. Y en ese anda a agarrarla, muchas veces Lilith nos lleva para el lado de la destrucción. Acá aparece mucho la idea de la compulsión. Cuando como compulsivamente, cuando tengo sexo compulsivamente, cuando hay algo que hago compulsivamente y que en ese exceso, que en ese demás, comienza a ser destructivo. Entonces estaría esta parte destructiva. Y luego está toda la parte creativa del lilítico, toda la gran potencia del lilítico, esa enorme fertilidad de tener 100 hijos al día. Que muchas veces lo que va a suceder es que esta enorme creatividad lilítica va a ser terriblemente castigada por una autoridad que busca el sometimiento, por una autoridad que busca cerrar, limitar y sobre-reprimir a estos impulsos excesivos del lilítico. Entonces tenemos en Lilith una enorme potencia creativa. Esta semana, astrológicamente hablando, vamos a tener una conjunción de Venus con Lilith. Venus entró en el signo de Libra la semana pasada y esta semana toca a Lilith. Pasa por el mismo lugar del cielo en el que está Lilith. ¿Qué es Lilith astronómicamente? Es el apogeo lunar. Es el punto en el que la luna llega a estar lo más lejos de la Tierra en lo que está en su órbita. La órbita de la luna alrededor de la Tierra es elíptica y en esa elipse hay un punto más cercano y un punto más lejano a la Tierra. El punto más cercano es el perigeo y el más lejano el apogeo. Lilith es ese apogeo lunar. Esta semana, Venus, que es uno de los planetas de nuestro sistema solar, está en ese punto o está en relación a ese punto. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Bueno, hay algo de esto profundamente inconsciente que trae la luna negra, profundamente corporal y visceral que trae la luna negra, que va a buscar tomar un espacio más concreto, más en la sustancia. Prometí contar también el mito de Venus. En el comienzo, el mito patriarcal de los griegos dice: en el comienzo era la nada, y de la nada surge Gea. Gea, para crear, se desdobla en Urano. Gea tierra, Urano cielo. Urano llueve sobre Gea creando todo lo que existe. De esas existencias empiezan a surgir seres monstruosos, que son los titanes. Uno de estos titanes es Cronos, es Saturno.
Como para Urano los titanes eran muy feos, lo que hace es desterrarlos, los esconde abajo de la tierra, los encierra en el Tártaro porque le parecían imperfectos. Urano, en alianza con un arquetipo femenino que es Hera, y elaborando una hoz de pedernal, sale del inframundo y castra a Urano. En esa castración Urano desaparece, lo perdemos de vista, se va del mapa. Pero cuando Saturno arroja los genitales de Urano al mar, surge Venus. Esta Venus es una representación de lo femenino muy ligada a lo creativo, a la producción de sustancia, a toda la parte ligada a lo artístico, a la creación de lo artístico, pero también a la creación en general, a la producción en general, a la capacidad de crear que aparece en relación con lo femenino. ¿Por qué lo femenino? Bueno, fundamentalmente porque arquetípicamente en lo femenino nos encontramos con lo receptivo. La receptividad es capaz de engendrar algo de eso excesivo, de eso del mundo, de eso del universo, que se vuelve sustancia concretamente. Entonces, tenemos dos mitos sobre dos personajes femeninos muy potentes. En uno destaca muy fuertemente la rebeldía y la potencia y la igualdad y la posibilidad de crear con mucha contundencia y sobre todo esta cosa de ese gran poder de Lilith vinculado con poder nombrar decir el nombre de Dios, decir estas vocales impronunciables. Y del otro lado aparece Venus, que representa de alguna forma cierta reducción, cierta limitación, cierta compresión de ese principio creativo total masculino que trae Urano. Podría decir que hay algo de lo uraniano que tiene que ver un poco más directamente con lo que sería Dios en el mito de Lilith, y que ese Dios acotado, comprimido, se destila en Venus. Venus también guardaría, de alguna forma como Lilith, toda esta potencia creativa. En un caso, hay algo más monstruoso, expulsado, negado y borrado, y en el otro caso, hay algo de eso femenino que de algún modo está domesticado por Saturno, por Cronos, por la ley, y en esa domesticación se vuelve un poquito más fácil de tomar, de acercar, e incluso en ocasiones se vuelve sometible, ¿no? Porque en esa intervención que hace Saturno, Cronos, la ley, sobre Urano, produce una Venus bastante acotada, limitada y arreglada, ¿no? Puesta en regla. En este movimiento que se hace sobre la potencia creativa uraniana, de ajustarla, de acomodarla, de apretarla, de comprimirla para destilar este arquetipo venusino, Venus tiene ciertas limitaciones. No puede crear cualquier cosa. Y de alguna forma Venus va a crear siempre dentro de un campo de lo posible, armado por una ley externa, que sería Saturno en este caso. Esa ley, ese marco en el que puede crear Venus, sería, por ejemplo, el patriarcado. El patriarcado sería una forma de traducir, dentro de la lógica patriarcal, Venus sería una forma de traducir lo creativo. Y dentro de Venus está la potencia de creación, pero también está el sometimiento a ciertas normas, leyes y formas de hacer las cosas. Y dentro de lo que va a estar moviéndose en esta semana, en ese contacto entre Lilith y Venus, es justamente esto. ¿Cuánto de las limitaciones y restricciones de lo formal potencian mi creatividad y cuánto de las limitaciones y restricciones de lo formal la acotan, la castran excesivamente, la sobrelimitan? Las limitaciones formales son necesarias para cualquier creación, pero cuando son excesivas, limitan la capacidad de crear y de alguna forma conducen eso creado en cierta dirección un poco preestablecida. Si en el campo de la producción artística en una determinada época no se podía, por ejemplo, dibujar penes y vulvas, había una limitación sobre las concepciones del cuerpo que estaba dada por un marco a la producción artística en general. No sé, en la última dictadura en Argentina hubo censuras así groseras que limitaban enormemente lo que una o uno podía decir como artista. Esas limitaciones son inhibitorias respecto de la creación venusina.
Hay otras limitaciones, hay otras regulaciones que son potenciantes. De alguna forma, en este tránsito de Venus con Lilith, algo de esto se va a evidenciar y puede ser que logremos patear el tablero de algunas de esas limitaciones y restricciones que en nuestra época ya no tienen esa figura tan clara de un sensor que con el dedito levantado me dice qué puedo decir y qué no puedo decir, sino que suelen ser formas más internas de disciplinamiento. Yo misma limito mi capacidad de expresarme. ¿Por qué? Porque muchas veces siento que si digo ciertas cosas, voy a aparecer monstruosa, monstruoso, y voy a traer algo muy incómodo y que no voy a poder soportar yo decir. Lo lilítico nos pone en contacto con esa realidad más visceral, más cruda, más de la carne, que muchas veces se hace un poco incómoda de tener, de sostener, de soportar. Entonces, en parte, algo de lo que trae esta semana este encuentro entre Lilith y Venus es toda una reelaboración y toda una transformación en los arquetipos posibles de lo femenino. ¿Qué modo de ser mujer me permito? ¿Qué modo de habitar mi feminidad me permito, aunque no sea mujer? ¿De qué formas puedo concebir y habitar esto femenino que habita en mí, que vive en mí, que tengo, que soy en algún punto? Y también trae toda una reelaboración de mi vínculo con la materialidad, con la sustancia, esa conjunción de Venus con Lilith. Específicamente, como todo esto sucede en el signo de Libra, la cara de la sustancia que va a estar más reelaborada, más movilizada, más conmovida, tiene que ver con toda la parte de la formalidad, ¿no? Como el marco de legalidad y el marco formal, institucional, los manuales de buenas costumbres que le dan un marco de existencia a lo material, a lo tangible, a lo sustancial. Humanamente hablando, las cosas son el resultado de cruzar la sustancia pura con algo del orden de lo simbólico. En Libra nos encontramos fundamentalmente con algo de esto de orden simbólico que se intersecta con la sustancia más bruta. La transformación más profunda que va a traer esta conjunción de Venus con la luna negra en Lilith tiene que ver con este plano de lo sutil, de lo simbólico y de lo intangible. Dentro de esto también nos vamos a encontrar claramente con una gran conmoción en la esfera de lo vincular, algo va a estar moviéndose mucho. En nuestros vínculos pueden aparecer cosas que tengan que ver con el reconocimiento, con la mirada del otro, que sean muy transformadoras, que sean muy reveladoras. Pueden aparecer cosas tanto reales, concretas, ciertas, como cosas muy fantasiosas, ¿no? Que haya algo muy desproporcionado. Muchas veces con Lilith lo que encontramos es que hay un vacío, es que hay una ausencia, que se puebla y que se llena muchas veces con algo medio fantasioso. Cuando hay una persona muy lilítica, suele pasar que se proyecta sobre esa persona un contenido bloqueado y vedado en el inconsciente, ¿no? Viene alguien que tiene Lilith en el ascendente, el Sol conjunción con Lilith, y uno enseguida tiende a proyectar sobre esa persona algo del propio contenido oculto, velado y guardado de este punto, de esta posición orbital. El otro gran tránsito del que quiero hablarles esta semana es la oposición entre el Sol, que está en Virgo, y Saturno, que está en el signo de Piscis. Una de las cosas que trae este tránsito es cierto registro consciente de lo que viene pasando en este tránsito de Saturno en Piscis. Es un tránsito que en general lo que hace es limitar y comprimir nuestra imaginación, limitar y comprimir nuestras fantasías y forzar de alguna forma a que nuestro inconsciente adecue un poquito mejor lo que yo creo sobre las cosas a lo que las cosas son. Lo que mi fantasía hace para recubrir mi contacto con la realidad y lo que la realidad es. Es un tránsito, el de Saturno por Piscis, que va a ir en su gesto de compresión, en su avance comprimiendo, va a ir justamente sintonizándonos un poquito mejor con una realidad que está más allá de mi voluntad, que está más allá de lo que yo creo, quiero, considero, imagino, fantaseo. Nos va a ir poniendo en contacto o intentando poner en contacto con una realidad que nos trasciende. En esa limitación de la fantasía hay un gran regalo, que es poder ahorrarnos un montón de energía que normalmente vamos a drenar y se nos va a fugar y se nos va a ir en este intento de
lograr lo que es imposible. Cuando tengo un poco más de conciencia sobre lo que las cosas son, puedo ajustar mis esfuerzos para buscar lo posible. En esa búsqueda de lo posible voy a encontrarme con escenarios satisfactorios. Esos escenarios satisfactorios me van dando algo. Entonces tejo con la realidad cierto lugar de intercambio. Pongo, algo vuelve, construyo, algo retorna. No es un poner incesante, porque si nunca llego a ningún lugar, yo trabajo y subo y subo y subo, pero no hay nunca ninguna meta. Si no hay nunca ninguna meta, no hay nunca ninguna satisfacción. Y nunca cambia el tono. ¿Qué quiero decir con cambia el tono? Quiero decir, voy subiendo tosuda y esforzadamente. Llegué a la cima. Puedo descansar un ratito. Tengo sed, ¿dónde hay agua? Tengo hambre, voy a comer algo. Puedo dedicarle cierta atención y cierto espacio a otras necesidades, a otras búsquedas, a otras preguntas, y puedo incluso darme un cierto espacio para revisar mis objetivos. Bueno, ¿voy para allá o para allá? ¿Cuál es el camino que me permite desplegarme más realmente? ¿Estoy siguiendo esa meta porque yo quiero seguir esa meta o hay algo ahí que alguien más quiere en mí o que alguien más quiere para mí? Son todas cosas que yo me puedo preguntar en estas escenas en donde aparece cierta satisfacción. Si yo lo que busco es imposible, esa cima es inalcanzable y por lo tanto nunca llega ese otro tono, más reflexivo, más suave, más lento, más receptivo incluso diría. Voy a estar siempre en un tono activo de esfuerzo. Este Saturno en Piscis nos invita a poder acotar un poco esas fantasías, dándonos espacios para poder de algún modo llegar a encontrarnos con este espacio de satisfacción posible. ¿Por qué? Y porque en cierta medida lo que va a hacer Saturno en el signo de Piscis es licuar las autoridades que incorporamos, las autoridades externas incorporadas, y desde ahí poder bajarle un poco el nivel de exigencia a ese Saturnino que hay dentro nuestro. Este sería uno de los regalos que trae Saturno en Piscis. Esa licuación, esa disolución de ciertos arquetipos externos de lo saturnino que funcionan desde arriba, obligándonos y forzándonos en una determinada dirección. El Sol, haciéndole oposición a Saturno durante esta semana, nos permite hacer consciente este proceso. El Sol en Virgo, opuesto a Saturno en Piscis, también por otro lado, trae la posibilidad de encontrarnos grácilmente con ciertos niveles de la restricción y de la limitación. La restricción y la limitación pueden vivirse de dos grandes formas. Una pared contra la que choco y me peleo, un techo que trato de alcanzar y trascender, o un piso que me sirve de sostén. Por un lado estarían las paredes y el techo, y por el otro lado el piso. La relación más pródiga con lo saturnino tiene que ver con este lugar de piso. Hay todo un camino para llegar a que el techo se transforme en piso, a que las paredes se transformen en piso, pero es un camino que nos deja frente a esa potencia de lo saturnino, que es la potencia de darle sostén, de sostener nuestras necesidades y posibilidades creativas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Sea lo que fuere que yo quiero hacer, voy a necesitar a Saturno para poder hacerlo. Saturno trae algo que está muy ligado a la Tierra, y la Tierra es la que es capaz de sostener este deseo, fuego, astrológicamente hablando. Virgo es también un signo de Tierra. La oposición es un aspecto que se da entre dos planetas y es un aspecto de tipo saturnino. Entonces, por todos lados, esta oposición del Sol en Virgo con Saturno en Piscis habla de el encuentro con limitaciones y restricciones. Desde ahí tenemos estas dos grandes posibilidades. ¿Voy a querer chocar, golpear, correr estos límites? ¿Voy a querer transgredir estos límites? ¿O voy a tener una relación más o menos potente con estos límites que me permita crear? La gran diferencia entre una Lilith destructiva y una Lilith constructiva tiene que ver con esto, con la regulación. Si yo a toda esa potencia lilítica le doy algunos espacios vitales y saludables en donde desplegarse, la fuerza de la vida va a poder crear en mi propia vida algo muy rico, muy sustancial, muy potente. Si yo sobre reprimo la fuerza de lo lilítico, va a haber algo destructivo. Primero porque destruyo la propia fuerza vital
que implica Lilith, la propia potencia creativa que implica lo lilítico. Pero segundo, porque esta fuerza absolutamente ingobernable va a salir por cualquier otro lugar. Y en general esos otros lugares van a ser lugares nocivos, dañinos y destructivos. Entonces, la buena relación con esos límites, con esas restricciones y con estas imposiciones de la realidad nos permite desplegar la propia fuerza creativa de una forma saludable, potente y más ligada a la pasión que a la patología. Otros tránsitos de esta semana son que el 7 de septiembre Mercurio, que está en Leo, va a hacer cuadratura con Urano, que está en Tauro. Acá se da la posibilidad de entender y de nombrar algunos de los movimientos que venimos produciendo en términos materiales en nuestra vida. Por ahí poder compartir con personas ideas que se nos ocurrieron y proyectos que venimos gestando internamente. El 7 de 9 es un buen momento para poder sacar a la luz algo de lo que viene cocinándose adentro durante los últimos tiempos. El 8 de septiembre es el día que el Sol va a estar en oposición con Urano. El 9 del 9, Mercurio, que estuvo en Virgo, retrogradó y volvió a Leo, vuelve a entrar en el signo de Virgo. Mercurio es el regente de Virgo. Y el Sol está en el signo de Virgo. Entonces hay mucha energía virginiana en el aire. Esto nos invita a reordenar y depurar nuestras rutinas de vida, nuestra alimentación, nuestra casa, maricondearnos un poco la existencia. Bueno, gracias por su sintonía. Un placer estar acá compartiendo con ustedes como todas las semanas. Yo soy Sebastián Bru y este fue el 24º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, sebabru.espacio-interiorastro, en Facebook Espacio Interior Astrología o Sebabru. Pueden seguirnos también en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Gracias por poner sus comentarios, sus me gusta, siempre darle de comer al algoritmo ayuda a que este podcast sea cada vez más conocido. Compártanselo a sus amigues, comenten y pongan likes. Nos encontramos la semana que viene.